Buenos días, amigas y amigos. La temática que nos ocupa la conversación del día de hoy es la physis. Physis significa, en términos griegos, naturaleza. ¿Por qué se llamaron así los físicos? Porque las obras del siglo VI a.C. eran tituladas periphyseos, sobre la naturaleza. Paralelamente a este movimiento físico, existe otro movimiento que es el denominado saber gnómico. El saber gnómico está encarnado por los 7 sabios griegos y fundamentalmente se expresaban a través de sentencias o pequeñas máximas. Dentro de los 7 sabios griegos encontramos a Solón de Atenas, Tales de Mileto, Vías de Príene y otros sujetos. Con relación a los físicos, cabe decir que physis en griego es traducido el término al castellano por naturaleza. Esta etapa es definida por un historicista llamado Windelband como período cosmológico. A este período le sucede una segunda etapa, que son los sofistas, a la que Windelband denomina período político, y ya ingresando más claramente al siglo V a.C. aparece también la figura de Sócrates, que inaugura el llamado período antropológico. Haremos algunas observaciones con respecto al criterio de Windelband también, porque es válido con cierta corrección o con ciertas aclaraciones. Bueno, ¿qué buscaban los físicos a través de sus escritos que eran llamados periphyseos sobre la naturaleza? Fundamentalmente el arjé, causa o primer principio. En este sentido, Tales de Mileto, que forma parte de una corriente que son los físicos jónicos y da origen en parte a la misma, va a postular que este arjé o primer principio es hidra, el agua. No es el agua que uno ve empíricamente, sino el agua como principio material universal del cosmos. Tales de Mileto también expresó en una famosa frase que todo estaba lleno de dioses, y se hizo famoso, aparte del teorema, ¿no es cierto?, porque era físico matemático y también participó del movimiento de los 7 sabios y por supuesto astrónomo. Tal es así que relata los escritos en los cuales una esclava tracia lo observaba, observando la luna, valga la redundancia, y se cayó dentro de un pozo. Eso le valió, digamos, el mote de ser, digamos, como filósofo algo despistado, por decirlo así, e inútil desde el punto de vista práctico. Tales respondió a esto alquilando en temporada baja las prensas de oliva de Mileto, que vivía del aceite, e hizo una fortuna en temporada alta porque tuvo el monopolio de la misma, de las prensas para extraer el aceite. Así que bueno, luego de Tales de Mileto aparece un autor llamado Anaxímenes, que establece que el primer principio es neuma, el aire. De ahí deriva la palabra, por ejemplo, neumático, ¿no es cierto?, que se emplea habitualmente en los automóviles o las bicicletas para poder rodar, ¿no es cierto? Luego de Anaxímenes aparece un personaje, un sujeto llamado Anaximandro, que establece que el primer principio es denominado to apeirón, lo indeterminado. Ahí ya Anaximandro percibe que el primer principio no puede ser ni lo húmedo, el agua, ni lo seco, el aire, sino que tiene que ser un principio que trascienda los géneros. Tal es el grado de abstracción que llegó a tener el toapeirón de Anaximandro. Y por último aparece el sujeto que, digamos, corona esta tradición jónica, a pesar de no ser el jónico. Era un hombre llamado Heráclito, y fue bautizado Heráclito el Obscuro de Éfeso, porque los fragmentos que nos han quedado son bastante complejos de interpretar, y bueno,
Heráclito postula que el primer principio del cosmos es Pir, el fuego, y tiene una serie de aforismos y fragmentos en los cuales expresa fundamentalmente que al logos escuchando y no a mí es sabio confesar que todo es uno. ¿Qué es el logos para Heráclito? Es una medida universal de cambio, es una ley divina, universal y sagrada que regula el movimiento. Y hay un famoso fragmento que es el fragmento 30 que versa de esta manera: Cosmontonde, ton auton apanton, ute tisteon, ute antropon epoiesen, alenaica y estinca y esta y pirabdomenon metra, y aposvenimenon metra. Este universo, el mismo para todos, no lo ha generado ninguno de los hombres ni de los dioses, sino que fue y será fuego siempre viviente, que según medida se apaga y según medida se enciende. Esa pieza es una joya literaria, digamos, en términos del valor filológico que tiene la interpretación, por la radicalidad de la argumentación, por la agudeza de los términos. Y bueno, Heráclito profesaba la dialéctica, esto es, que en la realidad las entidades se constituyen por oposición. Así que bueno, el movimiento que caracteriza el cosmos tiene como su antítesis la inmutabilidad del logos. Por eso ha sido muchas veces, en mi opinión y la de algunos exégetas, intérpretes e historiadores de la filosofía antigua, mal interpretado Heráclito, porque se lo asocia a una frase que espanta rey, todo fluye. Él expresó que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo ni nosotros somos los mismos. Pero esa frase en realidad fue proferida por un discípulo de él llamado Cratilo, que plantea una ontología de carácter fenomenista, más vinculada al relativismo, y Cratilo va a ser maestro de Protágoras, que es un sofista del siglo V a.C., y vamos a ver todas las implicancias en conversaciones posteriores que ha tenido este principio. Entonces, volviendo a Heráclito, lo importante es que esta corriente presocrática jónica, la física jónica, se ha preocupado por grandes problemas como la relación de lo uno y lo múltiple, que es común a los presocráticos, y bueno, la inmutabilidad y el cambio, y vamos a ver también a otra corriente que postula la unidad del ser, pero no la unidad dinámica como se da en el caso de Heráclito, sino la unidad estática del ser. Y ya estamos entrando en una segunda corriente que es la escuela de Elea, que fue encabezada por un sujeto, un filósofo llamado Parménides, que en opinión de Aristóteles es el creador de la disciplina que luego Andrómico de Rodas, que es un peripatético del siglo I, denominó Metatafísica, a pesar de que su texto es, el famoso poema vinculado al tema de la verdad. Y ahí Parménides plantea las famosas dos vías, la vía de la verdad y la vía de la falsedad. Y Parménides va a inaugurar una larga tradición en Occidente que se vincula a la relación del ser y la nada. Togaur autonoin estika einai, o sea, lo mismo es ser y pensar. Estika einai uk estime einai, el ser es, el no ser no es, que es un poco la frase que va a dar nombre y sentido a este canal que hemos creado en YouTube. Y bueno, ahí aparece la vía del ser por un lado y la vía del no ser por un lado, o también llamada vía de la verdad y vía de la falsedad. Parménides se ha hecho famoso por postular tres principios, o sea, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercio excluido. El principio de identidad establece que el ser es. El principio de no contradicción establece que el ser es y que el no ser no es. Y el principio de tercio excluso o tercero excluido establece que el ser es, que el no ser no es, y no existe una tercera posibilidad. En este sentido, la relación
que inaugura Parménides se vincula a un término que es einai, que es la palabra ser, y por ese motivo va a ser el primer ontólogo de Occidente, distinguiendo en este punto, digamos, el ser en términos de inmutabilidad, con una serie de características que le atribuye este filósofo: uno, eterno, inmóvil, inengendrado, sagrado, perfecto, etc., ingénito, ¿no? Y en este sentido plantea el autor la imposibilidad del devenir, porque el movimiento va a ser el paso del ser al no ser y del no ser al ser, y como el ser es y el no ser no es, el movimiento resulta imposible. Y es de aquí que deriva su discípulo Zenón las famosas aporías, las aporías de Aquiles y la tortuga, la aporía del calvo, la aporía del montón de maíz. Es decir, ¿puede Aquiles capturar a la tortuga? Y la respuesta es empíricamente sí, pero el planteo de Parménides es lógico y es ontológico, no es empírico. Recuerden que el ser y pensar tiene una relación de identidad, como hemos proferido en la frase griega anterior. Lo mismo es ser y pensar, ¿no es cierto? El ser es idéntico a sí mismo, pero también el ser es idéntico al pensar. Por lo tanto, el ser es racional. Y en este sentido, empíricamente Aquiles puede capturar la tortuga, pero desde el punto de vista lógico no, porque se produce una divisibilidad al infinito de el tiempo, y por lo cual, como veníamos argumentando, el movimiento resulta el paso del ser al no ser, del no ser al ser, y por lo tanto, como el ser es y el no ser no es, el movimiento resulta imposible porque no hay una tercera posibilidad, algo que sea transitoriamente y no sea transitoriamente acorde al tercer principio o principio del tercio excluso. Luego hubo un discípulo llamado Meliso que va a postular la infinitud del cosmos. Recuerden que en general para los griegos la noción de perfección se asocia a lo finito. Lo infinito es asociado a lo imperfecto, porque ellos tienen como modelo la ciencia matemática también, y el modelo de perfección es el esfairos, es la esfera, porque es la entidad más homogénea que pueden haber concebido en términos abstractos. Así que bueno, esta es la escuela de Elea, y con la escuela de Elea se agota en parte lo que es la tradición monista. Mono significa uno, o sea que han postulado la unidad dinámica en la tradición jónica, o sea el paso del ser uno a lo múltiple, de lo múltiple a lo uno. Y como el arjé es único, se mantiene la unidad dinámica del ser en la multiplicidad, para luego volver a lo uno. Y en cambio en Parménides hay un planteo de acosmia, de inexistencia del cosmos, porque también hay acronismo, inexistencia del tiempo. Por ese motivo decíamos que el planteo de Windelband había que hacerle un pequeño retoque con respecto a la cosmología, porque en el caso de Parménides no hay cosmos, porque no hay devenir. Bueno, tenemos opuesta a la unidad estática de los jónicos, a la unidad dinámica de los jónicos y a la unidad estática de los milesios, tenemos la corriente llamada pluralista. Dentro del pluralismo van a aparecer autores como Anaxágoras, que habló del nous, del intelecto, del paso del migma o materia caótica al cosmos, y esa es la denominada corriente pluralista cualitativa, ya que Anaxágoras postulaba la existencia de unas homeomerías como partículas que cuando predominan en cantidad a partir de su calidad determinan la materia, y está la vertiente pluralista cuantitativa, que es lo que se conoce en filosofía como atomismo. El principio es atomoica y xenón, o sea, en la realidad existen átomos y vacío, y estos átomos vibran en el vacío. A esta corriente pertenecen Leucipo y Demócrito. También hay algunas cuestiones interpretativas respecto a los mismos, pero bueno, este ha sido un mínimo paneo sobre la cuestión de la fisis, y algunos de los matices interpretativos que han tenido estos físicos presocráticos en relación a lo uno y a lo múltiple, al devenir y a la inmutabilidad, y también al ser y la nada, o al ser y al no ser, como hemos visto en el caso de Parménides de Elea. Que tengan muy buenos días.